Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar y realmente es un gozo que estés con nosotros el día de hoy. Como lo decimos siempre, es un deseo nuestro que puedas estar con alguien más, que puedas compartir un tiempo especial quizás al lado de familiares, de amigos, alrededor de una mesa, poder compartir de alimentos, poder compartir un tiempo juntos y a la vez poder escuchar la palabra de Dios juntos, poder aprender de Dios juntos y así poder ser cada uno la iglesia en todo lugar y en el lugar en donde estamos. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y estamos estudiando una serie titulada Raíces. Hemos estado hablando estas últimas semanas del hecho que es importante que tengamos raíces fundamentadas en la palabra de Dios, raíces fuertes, o sea, estoy hablando de esos fundamentos como cualquier árbol, ¿no? Es así de fuerte como su raíz lo es. Si su raíz es débil, pues no va a ser un árbol fuerte y cualquier viento, cualquier tempestad, cualquier aire lo va a derrumbar. Y entonces en nuestra vida, cuando hablamos de cuáles son esas bases, cuáles son esos fundamentos, esas cosas, esos valores importantes en nuestra vida, es realmente importante tener claros cuáles son, saber cuáles son y especialmente como hijos de Dios que debemos de fundamentarnos, de arraigarnos en la palabra de Dios, como lo dice Colosenses 2:7. Arraíguense profundamente en Él, edifiquen toda la vida sobre Él, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Vemos que nos está animando a que nos arraiguemos, que realmente echemos raíces en la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, algo que hemos estado viendo estas últimas semanas, hemos profundizado en este pasaje de Hechos 2:42 al 47, cuando los primeros discípulos, la iglesia primitiva, empezó y surgió. Cómo es que a lo largo de cientos y miles de años todavía continúa hacia adelante, y es porque fundamentaron sus raíces, fundamentaron realmente sus vidas, no solo en la palabra de Dios, pero en ciertas cosas que quiero leerlos nuevamente el día de hoy. Así que brevemente, solo lee conmigo Hechos 2:42 al 47. Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunidad fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Nuevamente aquí vemos claramente ciertas cosas que estos discípulos hacían, que la iglesia primitiva adoptó como esos fundamentos, como esas raíces en las cuales poder fundamentar su vida, poder arraigarse. Y menciona el estudio de la palabra de Dios, y así lo estudiamos la primera semana. Hablamos lo importante que era estudiar la palabra de Dios. Luego hablamos de la importancia de vivir en comunidad, poder mantenernos conectados. La semana pasada hablamos de poder servir a los demás con amor, que estamos llamados realmente a hacer eso, a servirnos unos a otros. Y hoy voy a profundizar un poquito sobre el hecho que debemos de compartir el evangelio, compartir el mensaje de Jesucristo a otras personas. ¿Sabes? Yo creo que eso muchas veces lo vemos como una tarea para quizás el pastor o para el líder por hacer, pero realmente no es así. Todos estamos llamados a compartir el evangelio. Yo sé que el término evangelio, por lo regular, causa cierto temor. Te intimida oír esa palabra porque piensas que tú no eres capaz de poder compartir de la Biblia a los demás. Pero yo creo que tenemos que entender qué significa evangelio y por qué debemos compartirlo con los demás, porque cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Y el término evangelio viene del griego evangelion, que realmente se traduce como buena noticia. Estamos hablando entonces que cuando hablamos del evangelio de Cristo, estamos hablando de las buenas noticias de Jesucristo, la buena noticia que Cristo nos da. ¿Y cuál es esa buena noticia? ¿Cuáles son las buenas noticias? En 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, aquí Pablo nos recuerda claramente cuáles son esas buenas noticias, cuál es
la buena noticia de Cristo, o cuando hablamos la buena noticia del Evangelio, nuevamente Evangelio es buena noticia. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias de Cristo y que nosotros estamos llamados a compartir con los demás? Fíjate lo que dice este versículo 1 al 4 de 1 Corintios 15. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía pertenecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Y esta es la buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Así de sencillo, esas son las buenas noticias. Las buenas noticias que Jesús entonces murió en esa cruz pero que resucitó. Cuando hablamos del Evangelio, él significa compartir las buenas noticias. Es entonces, ¿por qué debemos hacerlo? ¿En qué consiste el Evangelio? Y en compartir el Evangelio el Evangelio entonces es compartir la buena noticia que Cristo murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó, pagando el precio del pecado por nosotros. Así de sencillo, esa es la buena noticia que todos estamos llamados a compartir. Yo creo que es importante que estudiemos la palabra de Dios, porque cuando hablamos de raíces vimos que los discípulos estaban realmente comprometidos al estudio de la palabra, y nosotros debemos de tomar esa misma actitud y debemos de arraigarnos en la palabra de Dios para tener conocimiento de lo que Dios tiene que decirnos. Pero no es necesariamente hasta que sintamos que ya estamos en un nivel de estudio y de conocimiento que entonces podemos compartir las buenas noticias de Cristo. Ese no es el caso. En el proceso que tú vas estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios, también estamos llamados a compartir del Evangelio. Estamos llamados a compartir esa buena noticia de Jesucristo, que Él murió en esa cruz, pero que el tercer día Él resucitó por cada uno de nosotros y Él pagó el precio de nuestros pecados. Y esa es realmente la buena noticia que todos estamos llamados a hacer, y que no solamente es nuestra responsabilidad, pero realmente es un llamado de Dios. Todos tenemos ese llamado de Dios a compartir del Evangelio. Y yo no sé cómo fue tu experiencia o como cuánto tiempo pasó cuando tú quizás oíste por primera vez las buenas noticias de Cristo, y al momento que llegaste y aceptaste a Cristo en tu corazón, que aceptaste esa noticia y la recibiste como algo tuyo. Yo no sé qué tanto tiempo pasó o cómo fue esa experiencia, pero algo que sí te puedo decir es que quien haya compartido esas noticias contigo, quien haya compartido esa buena noticia de Jesucristo contigo, lo único que Él hizo fue compartirte sobre Jesucristo, compartirte esa historia que Jesús murió y resucitó por cada uno de nosotros, incluyéndote a ti. Ahora, el trabajo de transformar tu corazón, de llegar a tu corazón al punto de recibir esa noticia, eso fue algo que Dios hizo. Eso es algo que solo Dios puede hacer, no nosotros podemos hacer. Nosotros solo debemos compartir la buena noticia, pero el trabajo lo empieza a hacer Dios. Él es el que está entonces haciendo ese llamado en cada uno de nosotros, pero nuevamente Él empieza primero nosotros respondiendo al llamado de Dios. Empieza con nosotros el poder recibir ese llamado de Dios, porque Él nos está llamando, ¿no? a ser parte de su obra, y entonces nosotros también poder compartir con los demás sobre esa buena noticia. Pero Dios es el que empieza a hacer ese llamado en nuestro corazón. Él es el que hace esa labor. Es como cuando alguien llama a un entrenador o un director técnico, llama a un jugador a la selección nacional de fútbol o de cualquier deporte, ¿no? Realmente los que tienen esa responsabilidad, o los que hacen ese llamado, es el director técnico, es el coach, no es el jugador. No es el jugador el que está quizás insinuando o insistiendo o contactando si puede ser parte o no de la selección. Ellos son llamados, son convocados, no son llamados a ser parte. Lo único que los jugadores deben hacer es responder a ese llamado. Si pueden responder y llegar y presentarse. Entonces nos damos cuenta que al nosotros compartir la buena noticia
de Dios, la buena noticia de Jesucristo, que Él murió y resucitó por nosotros, al simple hecho de compartir de su amor, lo único que estamos haciendo nosotros es compartiendo esa experiencia, compartiendo sobre Cristo, pero es Dios entonces quien empieza a hacer ese llamado en la vida de cada una de esas personas. Y el llamado que Él está haciendo es a poder ser realmente parte del equipo, de la familia de Dios, ser parte de la iglesia, ¿no? Y hay un propósito específico por el cual entonces Él nos llama y primero nosotros respondemos y luego estamos llamados a compartir y llamados a compartir esa buena noticia, y es estratégicamente. Por eso es que Él nos tiene en diferentes lugares, te tiene en la comunidad en la que tú estás, en el trabajo en el que tú estás, en el lugar que tú tiendes a comprar alimentos. Es porque hay personas que necesitan oír la buena noticia de Jesucristo. Todos tenemos la responsabilidad y el llamado para hacerlo. Dios nos está llamando y está llamando a personas que aún no han oído del Evangelio, no han oído la buena noticia de Jesucristo. Tenemos esa responsabilidad de ir a ellos y llevarle la buena noticia. ¿Y por qué Dios haría eso? ¿Por qué nos llamaría a nosotros? ¿Por qué llamaría a la humanidad? ¿Por qué llamaría a las personas a ser parte de su familia? Pues simple y sencillamente porque nos ama por sobre todas las cosas, porque Él nos ama y desea que seamos parte de la familia de Jesucristo, que seamos parte de la familia de Dios. Cuando Dios empezó este mundo y vimos que hizo pactos con hombres en la Biblia, era con un grupo selecto, que ese era su pueblo, pero gracias a Jesucristo Él nos está dando la oportunidad y nos está llamando entonces a ser parte, nos está invitando a ser parte de esa familia extendida, de esa familia adoptiva de Dios. Y en Efesios 1, versículo 4 al 5, vemos precisamente eso. Dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Vemos entonces ahí que por medio de Jesucristo y de su sangre nos limpia de pecado, nos purifica, nos hace intachables. Dice entonces, nos hace santos, intachables a sus ojos. Dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto en hacerlo. Vemos entonces claramente que Dios decidió, Él eligió desde mucho antes de la creación, entonces adoptarnos como miembros de su familia. Me refiero a nosotros, los que somos gentiles, los que no éramos parte de ese pueblo escogido de Israel que Dios tenía miles de años atrás, pero Él nos eligió, decidió adoptarnos y nos llamó entonces a ser parte de su familia. Si tú estás al lado de alguien el día de hoy, solo dile: Dios me eligió, Él me está llamando a ser parte de su familia, a ser parte de los hijos de Dios. Y sabes, Dios continúa llamando a su pueblo el día de hoy. Dios continúa llamando a cada uno de nosotros el día de hoy. Lo primero que entonces nosotros debemos hacer es responder ese llamado. Estás atento al llamado de Dios, porque quizás te ha estado llamando ya por mucho tiempo. Pero entonces primero tienes que responder a ese llamado de Dios, y luego entonces estamos llamados a responder el llamado de ir y llevar el evangelio a los demás. Tener la responsabilidad de compartir esas buenas noticias de Jesucristo con los demás. Vemos que entonces estamos llamados a impactar no solamente nuestras comunidades, nuestras familias, pero en cada lugar en el que estamos, con el amor de Cristo, con la buena noticia de Cristo, que Él murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y sabes, esa debe de ser una raíz fundamental en nuestra vida. Como hijos de Dios, el estudio de la palabra, el servicio con los demás, el congregarnos y ser parte, tener una vida con otras personas, pero también ese compromiso a compartir del evangelio con todas las personas, la buena noticia que Jesús murió y resucitó por cada uno de nosotros. Ahora quizás tú te pones a pensar y dices: bueno, la verdad es que entendiéndolo de esa manera yo no lo he hecho. Quizás no has hecho eso o no te has sentido capaz de hacerlo antes, pero la buena noticia que tengo que darte el día de hoy es que bueno, no importa. Tú debes empezar el día de hoy a compartir la buena noticia. Es simple hecho de compartir. Cuando te dan una buena noticia, tú la compartes tan naturalmente, ¿no? El compartir, especialmente si es algo que tú quizás experimentaste, algo que tú viviste.
esa noticia la compartes y te da gozo hacerlo, ¿sabes? Así es que estamos nosotros llamados a comprometernos, a compartir la buena noticia de Jesucristo, a compartirlo. Y al nosotros hacer eso, al compartir simplemente la buena noticia, no estamos nosotros llamados a tratar de transformar o cambiar a la persona o que acepte la noticia que le estamos dando. Ese no es nuestro trabajo. El trabajo de Dios es ese. Nosotros solamente estamos llamados a compartir del evangelio. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, van a pasar dos cosas. Cuando nosotros hacemos eso, esa labor de compartir el evangelio, compartir las buenas noticias de Jesucristo, lo primero que pasa entonces es que Dios hace una invitación a la vida de esa persona. Dios empieza a hacer esa invitación, a tocar el corazón de la persona, a redarguir el corazón de la persona, tal como te sucedió a ti cuando alguien compartió la buena noticia contigo. Él es el que empieza a hacer eso. No eran necesariamente las palabras de esa persona lo que estaba haciendo una transformación en tu corazón. Era Dios quien estaba tocando a tu corazón. Era Dios quien estaba tratando de llamarte y que tú pudieras responder. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Nos damos cuenta aquí que es Jesús quien está tocando tu corazón. Cuando tú estás compartiendo la palabra de Dios, cuando tú estás compartiendo el mensaje de las buenas noticias de Cristo, Él es el que empieza entonces a tocar el corazón de la persona. Tú estás, quizás, déjame empezar ahí, tú has oído ese llamado de Dios, has respondido al llamado de Dios a que puedas venir y dar tu vida a Él, que creas que Él murió y que Él resucitó por ti, por tus pecados, para pagar el precio de tu pecado y así poder darte la oportunidad de ser parte de la familia de Dios y poder tener una eternidad con Él en el cielo. ¿Tú lo crees? ¿Has aceptado ese llamado? Recuerda que Él es el que está haciendo ese llamado y como lo decía Efesios 1:5, dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Él desea que nosotros respondamos, Él desea que seamos parte de su familia, por eso es que nos está invitando, por eso es que Él está tocando el corazón de las personas, pero solamente va a suceder si tú estás compartiendo de la buena noticia de Jesucristo. Si tú no lo haces, no van a poder oír ese llamado de Dios. Él es el que empieza a hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros compartir el evangelio, y vemos lo importante que es hacerlo, el compartir el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, que Él murió y resucitó por cada uno de nosotros. Entonces Dios empieza a hacer un llamado, a hacer una invitación, y lo segundo que pasa entonces es, en su momento, esa persona entonces acepta la invitación, acepta ese llamado que Dios le está haciendo. Solo ponte a pensar, si yo te invito a comer a mi casa, tú tienes la oportunidad de aceptar o no mi invitación, pero no vas a aceptar o a negar mi invitación si yo no te he invitado para empezar. Lo primero que tiene que suceder es esa invitación, ese llamado de parte de Dios, y entonces la persona entonces va a responder a ese llamado o no de Dios. Entonces, ¿cómo es que una persona puede aceptar entonces ese llamado de Dios a ser parte de su familia? Porque quizás entiendes el concepto, pero no entiendes cómo realmente es que eso sucede. ¿Cómo es que tú aceptas ese llamado de Dios a ser parte de su familia? Y sabes, en la Biblia, en Juan 3, hay una historia de un hombre muy conocido llamado Nicodemo. Él era un hombre conocedor de las Escrituras y le hizo una pregunta similar a Jesús. Le dijo: ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? En otras palabras, ¿cómo puedo realmente yo aceptar ese llamado de Dios, ¿no? Y Jesús le dice: bueno, tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo para esta persona, naturalmente, como quizás tú lo piensas en este momento, puede ser, bueno, pero ¿cómo vamos a volver físicamente al vientre de nuestra madre y nacer de nuevo? Porque no era a eso a lo que se refería Jesús cuando le dijo: tienes que nacer de nuevo. Lo dijo de una manera espiritual, lo dijo de una manera, era el venir a ser parte de la familia. Y cuando leemos entonces en Juan 1, ¿cómo es que esta persona nace de nuevo? ¿No? O cómo aceptar esa invitación, porque dijimos que para aceptarla era como nacer de nuevo. Bueno, ¿y cómo naces de nuevo entonces espiritualmente? Aquí en Juan 1, versículos 12 y 13 nos dice exactamente cómo hacerlo. Nos dice: todos los que creyeron en Él y lo recibieron, hablando de Jesucristo, de esa buena noticia que Él murió y resucitó por cada uno de nosotros. Dice: los que creyeron en Él
y los recibieron, dice, les dio el derecho de llegar entonces a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión y de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces vemos que es nuevamente ese nacer de nuevo, es de una manera espiritual, es una manera nueva de vivir, y dice que ellos nacen de nuevo cuando creen y reciben a Jesucristo en su corazón, creen que Él murió y que Él resucitó por cada uno de nosotros y aceptan ese perdón en su vida. Entonces vemos que esa es la manera de nacer de nuevo. Así fue como tú entonces finalmente respondiste al llamado de Jesús, al llamado de Dios en tu vida. Cuando diste tu vida y entregaste tu vida a Jesús, fue que respondiste a ese llamado, y eso es precisamente lo que nosotros estamos llamados a hacer. Primero, solamente a compartir ese evangelio, compartir la buena noticia que Jesús murió y resucitó por cada uno de nosotros para pagar el precio del pecado por cada uno de nosotros, y en algún momento llegar al punto de esa invitación a que ellos puedan también responder a ese llamado de Dios y que están confesando y creyendo, que entonces aceptan y creen que Jesús murió y resucitó, y entonces así les va a dar el derecho de ser hechos hijos de Dios, de nacer de nuevo, de poder venir a ser parte de la familia de Dios. Y quizás tú dices, bueno, yo creo en Dios, pero yo no estoy seguro si yo he hecho eso, si yo realmente le he aceptado o le he recibido. En Romanos 10:9 nos dice que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, dice que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces significa que tienes que creer lo que la buena noticia es, creer que Él vino y que murió y que Él resucitó. Y cuando tú crees en tu corazón y aceptas que Él resucitó y se levantó de los muertos, dice que entonces serás salvo. Pero tienes que declararlo públicamente, tienes que decirlo. Y quizás tú dices, bueno, yo no lo dije públicamente, pero realmente en tu corazón tú lo crees, y el día de hoy tú declaras que eres un hijo de Dios porque tú lo aceptaste y creíste en su resurrección. Ya eso estás haciéndolo públicamente, estás declarando públicamente que Él resucitó y que Él murió por ti. Entonces vemos que tú aceptaste en algún momento, o quizás el día de hoy te puedo hacer la pregunta si aceptas ese llamado de Dios en tu vida. Primero, a ser parte de la familia de Dios, que Él murió y que Él resucitó. Y una vez lo aceptamos y lo creemos, vamos a comprometernos como lo hizo la iglesia primitiva, adoptando estos fundamentos, estas raíces del estudio de la palabra de Dios, a vivir en comunidad, a servirnos unos con otros, pero especialmente a compartir el evangelio, a compartir la buena noticia. Como tú recibiste ese llamado y esa buena noticia en tu vida y te impactó, estamos llamados a compartir la buena noticia con otras personas. Vemos que es importante que lo hacemos. Debemos compartir el evangelio, porque de alguna manera esa es la única manera que esas personas van a poder oír de Cristo. Si tú no lo compartes, ¿cómo lo van a oír? Si tú no les compartes esa buena noticia, ¿cómo otras personas a tu alrededor van a saber que Jesús también murió y resucitó por ellos? ¿Cómo van a oír si tú no les dices nada? Vemos entonces que tenemos una responsabilidad y tenemos un llamado. Tenemos esa responsabilidad de compartir el evangelio, porque si tú no lo vas a hacer, ¿quién lo va a hacer con la gente que está a tu alrededor? Romanos 10, versículos 14 y 15 nos dice eso. Dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias, la buena noticia de Jesucristo. Qué hermosos son los pies de aquellos que comparten la buena noticia de Jesucristo. Entonces ves que tenemos una responsabilidad, que hemos sido llamados a compartir del evangelio y las buenas noticias, pero no solamente somos llamados, pero cuando somos llamados es con un propósito de ser enviados al lugar en donde tú estás, ser enviado a tu comunidad, ser enviado a un lugar para que compartas del evangelio. Somos llamados entonces y enviados para que otras personas a través de nosotros puedan oír del amor de Cristo, puedan sentir el amor de Cristo, puedan oír del amor de Cristo y de las buenas noticias de salvación para ellos. Pero vemos entonces que Dios nos llamó y Dios nos está llamando el día de hoy. Nos está llamando a que hagamos eso. Cuando tú respondes a ese llamado y dices, lo haré y voy a responder,
es porque Él también te está enviando para que tú seas realmente ese mensajero, que tú lleves la palabra de Dios. Y muchas veces naturalmente quizás pensamos, bueno, me vas a enviar a África o me vas a enviar a Asia o otra parte de Latinoamérica. Y puede que eso suceda porque tienes que entender que también Dios nos llama a alcanzar las naciones, porque todos necesitan. ¿Cómo vas a ver a alguien en otra parte del mundo si nadie va a ellos? Entonces vemos que es importante que hagamos una labor y alcanzar a las naciones, pero a la vez también no debemos ignorar y debemos de enfocarnos también en el área en la que estamos, en la comunidad en la que estamos, la responsabilidad que tú tienes con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, con las personas con las que trabajas. Dios te está llamando y te está enviando a esos lugares para que compartas del evangelio, para que compartas de la buena noticia de Jesucristo. Y te ha dado la responsabilidad. A la vez también nos da diferentes habilidades, nos da diferentes talentos que son únicos en cada persona, con un propósito más allá, ¿no? Que a través de ese talento, a través de ese don, realmente puedas usarlo para que otras personas te conozcan, para experimentar el amor de Dios, para que puedan experimentar a Jesucristo y el perdón de sus pecados. Entonces la pregunta que tengo para ti el día de hoy es: ¿estás dispuesto a responder ese llamado? Primero es el llamado de Jesucristo a ser parte de su familia. Y si tú ya eres un hijo de Dios, ya has aceptado a Jesucristo en tu corazón, entonces ¿estás dispuesto a aceptar ese llamado de compartir el evangelio? De poder hacer esta una raíz importante en tu vida, un valor, un fundamento en el cual tú puedas realmente edificar tu vida y que puedas con todo momento compartir el evangelio con los demás. Recuerda que cuando nosotros hacemos eso, cuando respondemos a ese llamado de Dios, compartimos el evangelio a cada persona, en cada lugar en el que estamos. Cuando nosotros hacemos eso, Dios es el que hace la labor, Dios es el que hace el trabajo. Y como dice al final de ese versículo 47 en Hechos 2, dice que cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Vemos que es Dios el que hace el trabajo. Nosotros solamente estamos llamados a compartir la buena noticia. Así que el día de hoy yo quiero realmente animarte y retarte a que no pienses que la labor de compartir el evangelio, que entendemos es la buena noticia. Qué buena noticia, que Jesús murió y resucitó por nosotros, y cómo eso impactó tu vida, cómo eso cambió tu vida. Si tú piensas que eso es solamente una labor de un pastor o de un líder, el día de hoy Dios te está diciendo que esa es tu responsabilidad, que ese es tu llamado, que estás llamado a compartir el evangelio a las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, porque Él no solo te llamó, sino también te está enviando para que puedas impactar a tu comunidad. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fuerte, eres un Dios maravilloso, Señor, eres un Dios soberano. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos la das como una base, Señor, en la cual podamos vivir y edificar nuestras vidas, Señor, en ti, fundamentarnos en ti y en tu palabra. Señor, el día de hoy yo te pido que todos podamos estar dispuestos y aceptemos esa responsabilidad y ese llamado de compartir el evangelio, de compartir la buena noticia de Jesucristo, que Él murió y resucitó por cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que el día de hoy, si alguien está oyendo o viendo este video que quizás no ha respondido a ese llamado a ser parte de tu familia, Señor, que el día de hoy tú les has estado llamando y ha llegado el momento de responder. Como lo dice tu palabra, que simplemente confiesen con su boca que Cristo es su Salvador, que el día de hoy lo hagan. Y si ese es tu caso, solo quiero guiarte en una oración breve y puedes repetirla después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que no merezco tu perdón, pero yo creo en ti. Creo que tú moriste en esa cruz y que al tercer día resucitaste por mí. Recibo tu perdón, que tu sangre limpia mis pecados, y te acepto para que vivas y mores en mí. Y si tú hiciste esa oración, ya el día de hoy has venido a ser parte de la familia de Dios. Y quiero darte muchas bendiciones y quiero bendecir tu vida, que el día de hoy, Señor, si una persona hizo esa oración, yo te pido que puedan tener esa seguridad y esa certeza
de que a partir de este momento han venido a ser parte de tu familia, han venido a ser parte de la familia conjuntamente con Jesucristo, Señor. Y que ellos puedan tener esa seguridad y ahora no solamente empiecen con un proceso de conocimiento y de crecimiento, Señor, en esa relación contigo, pero que también se comprometan a llevar la buena noticia del Evangelio, que Jesucristo murió y resucitó por otras personas que aún no le han oído. Señor, yo te pido que todos tomemos ese reto, esa responsabilidad y que podamos ver cómo tú continúas expandiendo y creciendo, Señor, tu iglesia cada día. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solamente quiero animarte a que realmente busques maneras de comprometerte en esas cosas, en el estudio de la palabra, a poder vivir en comunidad, a compartir el Evangelio. Y sabes, el enemigo va a crear miedo, va a crear temor, va a crear vergüenza. Pero recuerda que Dios está contigo y que Él nos está llamando simplemente y nos está enviando para que compartamos de esa buena noticia que es Jesucristo y que confiemos en Él. Él nos sostiene en su mano en todo momento. Solo nos dice: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.